Su acción sistémica es un poco más obvia, es cuando vamos a ver al paciente con fiebre, generalmente es por la interleucina 1, por ejemplo. Causa anormalidades metabólicas, entre otras cosas puede causar que el paciente no sienta hambre. También contribuyen algunas citocinas a hipotensión y shock, que es lo que le estaba pasando a los pacientes con COVID. Quimiosinas son citocinas pero que son quimioatrayentes, que hacen que los leucocitos migren hacia la zona donde hay inflamación. Y luego tenemos otros mediadores de inflamación como el factor activador de plaquetas, que induce vasodilatación, aumenta la permeabilidad vascular, pero también ayuda a la adhesión leucocitaria, degranulación y explosión oxidativa. El complemento es uno de los sistemas más importantes, se encuentra en el plasma, es importante saber que lo produce el hígado. Si tenemos un paciente con falla hepática, no va a producir complemento, entre muchísimas otras cosas que no va a producir. Cosas importantes del complemento: puede funcionar como opsonina, activa la respuesta inflamatoria por medio de C3A y C5A, que son ¿Qué son los que llevan opsonina? No, C3B y C5B son las opciones, y las A son las citocinas. Y bueno, algunas cininas que luego van a escuchar como bradicinina y otras. De la histamina también la pueden poner en nomenclatura de aminas vasoactivas. Generalmente esta se almacena, se produce, se almacena y queda allí en las vesículas como una proteína ya preformada. Eso quiere decir que está el mastocito, que es el principal productor de histamina, y ya tiene su histamina lista para que cuando se active la libere. Que es algo que pasa, por ejemplo, en el asma. Si una persona ya fue sensibilizada para padecer asma, entonces cuando llegue el alergeno que desencadena eso, los mastocitos ya están listos para liberar toda la histamina. Nuevamente, la principal fuente de histamina son los mastocitos. Cuando el mastocito libera su histamina, es un proceso que le llamamos degranulación. ¿Okay? Entonces, degranulación de los mastocitos es lo mismo que decir, están liberando su histamina. ¿Qué factores pueden inducir que el mastocito se degranule? Hay daño físico, que pudiera ser algún trauma, frío o calor. Hay algunas personas, curiosamente, que en los cambios de temperatura les empieza a dar comezón en el cuerpo. Es porque estos mastocitos se degranularon y empezaron a liberar su histamina. También en reacciones de hipersensibilidad tipo 1, que vamos a ver más adelante cuando toquemos el tema del sistema inmune, ya más específicamente, vamos a ver que los mastocitos liberan esta histamina en las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, y cuando son estimulados por anafilotoxinas, que son C3A y C5A. Efectos que va a tener la histamina: aumenta la permeabilidad vascular, aumenta la dilatación de las arteriolas. Y tenemos otra amina vasoactiva que también es producida por mastocitos y por algunas otras células como neuronas, que es la serotonina. Este es un neurotransmisor en el tracto gastrointestinal, también induce vasoconstricción. No vamos a hablar mucho de él. Cuando lleven farmapsiquia lo van a ver un poco más. Otra cosa importante que de muchas cosas de inflamación, creo que esto es lo que más les va a ayudar a esta imagen. ¿Qué están viendo en farma ahorita? Vamos a empezar a ver, hacemos todo Ok. Más adelante van a ver AINES, antiinflamatorios esteroideos, no esteroideos y todo eso. Entonces, para poder comprender cómo funciona la aspirina, el ibuprofeno y otros medicamentos como los corticoides, pues es importante saber que hay metabolitos del ácido araquidónico. Normalmente en la membrana celular tenemos fosfolípidos, es el principal componente de la membrana, y entonces por acción de fosfolipasas se descomponen estos fosfolípidos y son utilizados para producir mediadores de inflamación. ¿Okay? Entonces, una manera de evitar que haya inflamación en un paciente es inhibir la fosfolipasa, que es el primer paso para iniciar los mediadores de inflamación. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Vamos a ir viendo toda la cascada y luego ya vemos cada uno de los inhibidores. Entonces tenemos la membrana celular, se pueden utilizar esos fosfolípidos para producir ácido araquidónico. ¿Quién hace eso? ¿Quién está encargado de eso? Fosfolipasa. Una vez que tenemos ácido araquidónico, hay dos vías que se pueden tomar. Una es la vía de la ciclooxigenasa y la otra es la vía de la lipoxigenasa.
Si se va por la vía de la ciclooxigenasa, se van a producir prostaglandinas y tromboxanos. ¿Ok? Y entonces cada uno de estos tiene diferente efecto dependiendo de qué prostaglandina o qué tromboxano estamos hablando. Por ejemplo, prostaglandina I2 causa vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria. Que por ejemplo, si tenemos un paciente que está coagulando demasiado o que tiene riesgo de infarto por trombosis o riesgo de trombosis, le podemos dar un medicamento que evite la agregación plaquetaria. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. El tromboxano A2 causa vasoconstricción, promueve agregación plaquetaria, y luego tenemos otras prostaglandinas, prostaglandina D, que también causan vasodilatación y aumentan la permeabilidad. Si nos fijamos, la mayoría de estos efectos, principalmente estos dos, son efectos que vemos normalmente en un proceso de inflamación: vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular. Y eso es lo que nos causa la inflamación. Entonces, cuando tenemos un paciente que se torce el tobillo y que queremos que no se le inflame tanto, pues le podemos dar algún medicamento que inhiba la ciclooxigenasa, y esto inhibe la formación de estas prostaglandinas. ¿Sí se entiende? Por la otra vía tenemos la vía de la lipoxigenasa, y entonces aquí se pueden producir leucotrienos y lipoxinas. Generalmente los leucotrienos tienen una actividad de broncoespasmo, ¿sí? Entonces, y también aumenta la permeabilidad vascular. Estos leucotrienos, generalmente quédense con la imagen de que estos son producidos en respuestas inflamatorias un poquito más largas o crónicas, ¿sí? Por ejemplo, el mastocito generalmente libera histamina y luego empieza a producir leucotrienos que después de, digamos, unas horas son los que se van a empezar a liberar. Entonces, ¿qué podemos hacer si queremos evitar la inflamación? Una de las cosas más potentes, pues, es evitar que se produzcan estos productos. Entonces podemos bloquear la fosfolipasa con un esteroide, ¿sí? No sé, cortisona, dexametasona y todos los esteroides que pudieran llegar a conocer en farma, todos actúan ahí inhibiendo la fosfolipasa, ¿okay? Ahora, queremos evitar que se produzcan tromboxanos o prostaglandinas, podemos utilizar inhibidores de la ciclooxigenasa que se llaman COX. ¿Cuáles son esos? Aspirina, ibuprofeno y todos los que se les conoce como antiinflamatorios no esteroideos. ¿Okay? Diclofenaco. Curiosamente, tenemos dos enzimas, una es COX-1 y la otra es COX-2. Ese es otro concepto que les van a enseñar en farma. Generalmente, aspirina, ibuprofeno, diclofenaco son inhibidores de la ciclooxigenasa que no son selectivos. Quiere decir que inhiben tanto ciclooxigenasa 1 como 2. ¿Ok? Y ya no voy a meter en más cosas, yo creo, porque lo van a ver después. No, sí, nos vamos a ver. Muy bien. Ok, otra cosa importante que hay que tener en mente: ciclooxigenasa 2 es la que generalmente queremos inhibir. ¿Ok? Es la que nos causa la inflamación. Ciclooxigenasa 1 generalmente nos da homeostasia, pero más importante es lo otro que dice ahí, citoprotección. Y eso lo podemos ver a nivel del estómago. Es la enzima necesaria para que se produzca ese moco que protege al estómago. ¿Okay? Entonces, si le damos a un paciente aspirina o ibuprofeno, que no es selectivo, sí estamos inhibiendo la inflamación, pero también le estamos dando a lo que es la citoprotección. ¿Sí? Por eso es importante tener en cuenta que no le podemos decir a un paciente: tomes este ibuprofeno, este diclofenaco, ¿por cuánto tiempo? No, pues todo el tiempo que tenga dolor. No sé si me explico. En algún momento eso le va a causar gastritis. Hay medicamentos que son selectivos y que solo inhiben ciclooxigenasa 1, que son antiinflamatorios selectivos para ciclooxigenasa 1. Ahorita no me acuerdo cuál, porque hace mucho que no llevo el fármaco. No me acuerdo. Estos también tienen un riesgo porque alteran ciertas funciones cardíacas. Entonces, si el paciente tiene algún problema cardíaco, le pueden provocar un infarto. Pero generalmente en pacientes que tienen inflamación crónica, casi siempre se le dan estos medicamentos que son inhibidores selectivos de ciclooxigenasa 1, por lo menos para que el estómago no sufra tanto. Bueno, los leucotrienos son producidos por leucocitos y mastocitos, son producidos por acción de una lipoxigenasa. ¿Qué más?
Pues nomás apréndanse a esto: leucotrienos, principalmente involucrados en quimiotaxis, broncoespasmo y aumento de la permeabilidad vascular. ¿Es posible inhibir solo 5 lipoxigenasas? Hay inhibidores de los leucotrienos, de hecho. Si alguno de ustedes tiene asma, probablemente en algún momento le habrán dado algún inhibidor de leucotrienos. Se utiliza más para reacciones asmáticas y estos problemas porque inhibe el broncoespasmo, entonces es potente con eso. Ahorita que vean sistema nervioso autónomo, también van a ver otros medicamentos que se usan en el asma, como, no sé, adrenalina, que les dijeron que no se usa, no sé, pero sí se usa. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Si se aprenden esa tablita, les prometo que van a batallar menos en fármaco para entenderlo. Entonces, ya tenía animaciones, se me olvidó. Bueno, se las hago. Sí. Antes dice inhibe la inflamación allá en el lipoxigenasa y también arriba la prostaciclina también dice vasodilatación. Ahí, ¿por qué hay una diferencia? En la 12 lipoxigenasa ahí dice inhibition of inflammation, abajo a la derecha. Ok. En esta parte, las lipoxinas son las que inhiben la inflamación. Pero también arriba las prostaciclinas también dice vasodilatación. ¿Dónde? Por esto sí, entonces. Lo leí. Causa vasodilatación, inhibe la agregación plaquetaria. Sí, leí correcto, perdón. Pero ok, Sí, sí. Dice que la relación plaquetaria. ¿Sí estamos bien? Ok, citocinas y quimiosinas son moléculas que activan la respuesta inflamatoria. Y si escuchan quimiosina es porque funciona como un quimioatrayente, o sea, atrae a los leucocitos al sitio de inflamación. Son producidas por varias células, ya dijimos células endoteliales, macrófagos, mastocitos, inclusive células epiteliales o células del tejido conectivo, como los fibroblastos, pueden inducir la producción de citocinas. Entre estas citocinas y quimiosinas las podemos clasificar como interleucinas, factores de crecimiento, quimiosinas, interferones o citocinas proinflamatorias. De las interleucinas hay una gran cantidad, esta es una lista pequeña. Entonces, si se fijan, el número llega hasta 13 y todavía hay muchos más. Se lo van a tener que aprender cada una de ellas. A nosotros nos hacen aprender, no sirve de mucho. Bueno, interleucinas importantes, quédense con la interleucina 1, la 10, la 6, ¿por qué? Porque dos es la inflamación. Bueno, no le voy a dar la cuenta. ¿Les digo para qué sirve? No digo que Todos tienen la misma función. No. son promotores de la inflamación, el 1 y 6 y el 10 antiinflamatorios. Ah, bueno. ¿Y el 8? ¿No les digo? Sí, pongamos también. Para fines prácticos conmigo, la 1 o la 10. Son componentes inflamatorios. No, la 1 generalmente induce inflamación y tiene una característica importante. La fiebre. O sea, sí, si ya se los dijo Marino, pues apenas es una más. Tal vez el pregunte. Sí, puede que lo pregunte, así que no voy a interferir con eso. Yo les voy a preguntar la 1 y la 10. La 1, una cosa muy importante es que tiene una alta participación en la fiebre. Entonces, tienes un paciente con fiebre, generalmente va a estar esta inducida por interleucina 1. ¿Okay? Eso es importante tenerlo en cuenta. La interleucina 10 es una interleucina antiinflamatoria que producen los macrófagos. ¿Sí? Y son macrófagos que están encargados de regulación. Los que dicen, ya paren esta inflamación, producen interleucina 10. ¿Okay? De factores de crecimiento tenemos muchos. Los factores de crecimiento, cuando son producidos, estimulan la médula ósea para que produzca más leucocitos. Entonces, por ejemplo, tenemos factor de crecimiento de colonias de monocitos, factor de crecimiento de colonia de granulocitos, factor de crecimiento de colonias. Bueno, estos factores de crecimiento van a estimular para que, digamos, se recluten más células en el ejército para que combatan la infección.
De quimiosinas tenemos varias, generalmente se les llama como CC, CXC, XS, X3C y varias así. Y los leucocitos tienen receptores para estas quimiosinas que, por ejemplo, se puede llamar CCR, XCR, XCR y así. No sé si me entienden. ¿Sí? Lo importante es saber que los leucocitos tienen estos y más adelante vamos a hablar un poquito de esos receptores porque tienen cierta relevancia al final de cuentas. Pero son uno de los factores, junto con todos los demás, que hacen que los leucocitos avancen hacia el sitio de la inflamación. De interferones, 3 principales, alfa, beta y gamma. Generalmente estos, una cosa muy importante, es que tienen una participación en la respuesta inflamatoria antiviral. ¿Ok? Si escuchan, interferón gamma, generalmente participan en una respuesta inflamatoria antiviral. De hecho, se utilizaron terapias ahora contra el COVID con interferón, que no sirvieron de nada, pero bueno. Y el factor de necrosis tumoral induce fiebre, induce anorexia, shock, citotoxicidad, activa o induce otras citocinas. Pero una de las cosas más importantes para que se queden en mente en esta clase es que el factor de necrosis tumoral alfa induce anorexia. ¿Sí? Anorexia. No sé si alguien de ustedes ha tenido apendicitis. Bueno, luego me contestan diferente, pero me voy a arriesgar. Cuando tuviste la apendicitis, ¿te dio fiebre? ¿Sí? ¿Tenías hambre? Se te quita el hambre, ¿verdad? Sí, pues tiene mucho dolor. Bueno, parte de que se te quite el hambre o cuando tienes una infección muy fuerte es porque se produce factor de necrosis tumoral y eso inhibe el apetito. Es por eso que las abuelas, no, si está comiendo, nada, está sano, no tiene nada. Bueno, no sé, mi abuela era muy... Si come y... Bueno, era una frase que decían, si come y caga, está bien. Entonces sí, muchos pacientes que sufren el efecto del factor de necrosis tumoral van a tener anorexia. ¿Qué otra situación además de la inflamación podríamos tener producción de factor de necrosis tumoral? En cáncer. ¿Sí? Entonces muchos pacientes con cáncer empiezan a tener pérdida del apetito. ¿Sí? Además de que las células cancerígenas están utilizando toda la energía para crecer a ellas, el paciente no come nada y por eso se hace todo flaquito. Entonces en pacientes de cáncer tienen ese factor aumentado. Hay aumento del factor de necrosis tumoral, sobre todo cuando tú los preguntas, ¿qué tiene? ¿Tiene hambre? No, ya casi no come. O los familiares, no, es que él ya casi no come, doctor. Entonces hay que tener en mente que puede ser por esto. ¿Y para dejar de comer no te dan TNF? No. Ahorita vamos a ver eso porque es una pregunta que cada año se hace. ¿Por qué no hacemos un medicamento que sea TNF para que bajes de peso? Eso es que actúan a nivel... Tiene otro problema el factor de necrosis tumoral que altera todo el metabolismo. Entonces reubica las proteínas. ¿A qué voy con esto? Te induce la pérdida del apetito, pero también le dice a los músculos, tú ya no necesitas estas proteínas y las lleva para otro sitio. Entonces, ¿qué va a causar con la masa muscular? Va a disminuir también. Por eso, pues no lo usaría yo para una terapia para alguien que quiera bajar de peso. Lo voy a dejar. De hecho, aquí lo tenemos. Entonces, otras funciones activan el endotelio para que en el endotelio se expresen las selectinas que ya dijimos que ayudan en el remodelamiento, la adhesión y la migración. Activan leucocitos y otras células, principalmente interleucina 1, activa fibroblastos para síntesis de colágeno, etc. Y también causan la respuesta de fase aguda sistémica, que en otras palabras es la fiebre y la anorexia. ¿Okay? Generalmente, si tenemos una inflamación aguda sistémica, vamos a tener fiebre y anorexia, que es la pérdida del apetito. Posteriormente, esta pérdida del apetito causa una alteración en el balance energético y el paciente queda caquético, que quiere decir que queda todo flaquito, sin masa muscular. Esta misma interleucina 1
Perdón, el factor de necrosis tumoral, principalmente, además de causar anorexia, lo que va a hacer es que reubica las proteínas para utilizarlas en los procesos inflamatorios. Y es por eso que si el paciente no está comiendo, no tiene hambre, se va a empezar a utilizar las proteínas de los músculos y el paciente va a perder bastante peso. ¿Qué otra cosa importante ahí? Bueno. Tenemos otras proteínas que se llaman reactantes de fase aguda. Muchas veces estos se piden en los laboratorios. Por ejemplo, si sospechan que tienes apendicitis o que tienes una infección aguda, le pueden pedir reactantes de fase aguda, que no son otra cosa más que ciertas proteínas que se elevan en condiciones de inflamación aguda. No quiere decir que se eleven nomás porque sí, generalmente se elevan porque tienen alguna función durante el proceso inflamatorio. Entonces, proteínas que se elevan en la inflamación son las que dice aquí positivo. Proteína C reactiva, que generalmente cuando tiene un paciente con algún proceso inflamatorio le piden proteína C reactiva. El amiloide sérico, factores de complemento, obviamente se van a llevar los factores de complemento, fibrinógeno, protrombina y otros factores que son procoagulantes se elevan, el inhibidor activador de plasminógeno tisular, ferritina y epsidina, que algún día vamos a hablar de la epsidina. Y hay otras proteínas que en vez de elevarse van a bajar, se van a disminuir. Dos importantes es la albúmina y la transferrina. De las proteínas positivas, apréndanse proteínas C reactiva, factores de complemento y todos los demás. A ver, ¿cuál es? Para todas. Sí, todas. Sí, es que decía, vamos a hacerlo práctico, pero no, sí, los vamos a ver. No, proteínas C reactiva, factores de complemento, estos factores de coagulación, pues, se lo pueden aprender así como factores de coagulación, es lo mismo que decir fibrinógeno, protrombina, etc. Y epsidina. O sea, prácticamente casi todo. Excepto el amiloide sérico y estos. Tienen varias funciones ahí cada una de estas proteínas, pero vamos a ver las funciones más adelante conforme vayamos avanzando con las clases. Entonces, luego lo vemos. Después del examen. De quimiosinas existen alrededor de 40 diferentes y alrededor de 20 diferentes receptores que están en los leucocitos. Dependiendo del arreglo que tengan, es el nombre que se les da, que ya les había dicho eso, CXC, CC, CXC, y tiene muchos otros. Generalmente las funciones es activar leucocitos. Pero los receptores que están en el leucocito para las quimiosinas, a veces le pueden hacer una mala jugada al propio leucocito. Luego vamos a hablar de eso. Los voy a dejar ahí con el... no, mira. Muy bien. Estos receptores para quimiosinas muchas veces también funcionan como receptores para virus. ¿Okay? Entonces, hablando de unos importantes, CXCR4, que es el receptor para la quimiosina CXC, es muy importante porque junto con el CD4 que tienen los linfocitos T CD4 es el que facilita la entrada del virus de VIH al linfocito TCD4. Luego vamos a hablar de VIH, pero de una vez. ¿Cuáles son las células que se infectan por el VIH? Las principales, los linfocitos TCD4. Y entonces el VIH entra a ese linfocito y lo destruye. Luego vamos a hablar de esos mecanismos, pero hay destrucción de linfocitos TCD4. Entonces cuando tenemos un paciente con VIH, vamos a ver que sus linfocitos TCD4 empiezan a caer hasta que ya tienen muy poquitos. Y entonces empiezan los problemas de infecciones y todo. El paciente no se muere por el VIH, se muere por las complicaciones de la disminución de la inmunidad. De hecho, así se le llama el síndrome cuando manifiesta ya la enfermedad, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero ¿cuál es el culpable o uno de los culpables de eso? Es el hecho de que el linfocito TCD4 tiene receptores para quimiosinas que utiliza el virus también para meterse ahí al linfocito. Hay algunas personas que tienen mutación de su receptor CXCR4 en África principalmente, y estas personas se podría decir tienen cierto tipo de inmunidad al VIH.
por esa mutación que presenta de sus receptores. Otros receptores que son receptores para VIH es el CSR5, pero si se fijan este es más de macrófagos y células dendríticas, y luego hay otros correceptores aquí que también pueden funcionar. Pero vamos a hablar de eso. Esto todavía no necesito, no, sí, apréndenselo porque viene una pregunta. ¿Se acuerdan del complemento? Ok. ¿Cuántas vías tienen de activación del complemento? No sé. La de las esquinas. 3. Ok. La vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. Ok. No, pues ya están hechos. Ok. Acuérdense, el complemento son ciertas proteínas que están siempre en el plasma y ahí están vigilando y nomás necesitan un estímulo que la active, y una vez que se activa una se van a activar todas las demás, ¿sí? Es como una cadena, una reacción en cadena. Okay. La primera vía, que es la vía clásica, generalmente induce la activación del complemento por la unión de un antígeno con un anticuerpo. Okay. Y la unión de antígeno con anticuerpo activa C1. Y entonces C1 va a hacer todo el resto de la activación que vamos a hablar ahorita. La vía de las lectinas, hay una proteína que se llama lectina que se acopla a manosas, y entonces esa manosa que se une va a activar también C3, ¿sí? O lo va a romper, digamos. Y esta es la otra vía. Y la vía alterna es por los propios proteínas del microbio que pueden activar a C3, ¿sí? Entonces tenemos esas 3 vías. Una vez, bueno, ya podemos ir, no sé si tengo más de esto. Entonces, 3 vías de activación: vía clásica, vía alternativa y la vía de las lectinas. Una cosa muy importante es C3, porque todas las vías llegan a C3, ¿ok? Esa es una importante. Digamos que C3 es una proteína completa cuando llega C1Q, cuando llega una manosa acoplada a una lectina, o cuando tenemos algún producto bacteriano que la active. Lo que va a hacer es la ruptura de C3, y entonces se convierte en 2 pedazos, que es C3A y C3B. C3A va a funcionar como anafilotoxina, junto con C5A, que también funciona como anafilotoxina, y entonces van a aumentar la respuesta inflamatoria. C3B tiene 2 funciones. Una es funcionar como opsonina y facilitar la fagocitosis, y la otra función de C3B es activar o seguir la cascada de formación de activación de complemento para que al final se forme el complejo de ataque a la membrana, o MAC. Ese complejo de ataque a la membrana es una de esas armas potentes que tiene nuestro sistema inmune para destruir bacterias, ¿sí? Se forma literalmente un tubo como estos que atraviesa la membrana, y entonces está hueco por dentro y empieza a entrar mucho líquido a la bacteria y explota, ¿sí? La función de opsonina, pues esto ya lo conocen, ¿no? Opsonina es una molécula que facilita la fagocitosis, entonces hace más fácil el trabajo de los macrófagos para poder fagocitar bacterias. Entonces, funciones del sistema de complemento: inflamación por medio de anafilotoxinas, principalmente C3A y C5A; opsonización y fagocitosis, principalmente C3B; causa lisis celular, o sea, destrucción de las células por el complejo de ataque a la membrana, principalmente microbios con paredes delgadas, por ejemplo, diplococo, que es Neisseria gonorrea, ¿sí? Entonces, para protegernos de infección contra Neisseria, generalmente se utiliza este sistema de complemento. Hay un problema con este complemento: funciona como anafilotoxina. Entonces, digamos que se activó por error, o hay algún estímulo que realmente no es una bacteria y lo tiene activado. Bueno, nuestro cuerpo tiene proteínas que regulan el complemento. Por ejemplo, el inhibidor de C1 va a bloquear la activación de C1. También tenemos otros que son el factor acelerador de la degradación, o DAF y CD59. El DAF evita la formación de C3 convertasa, y CD59 inhibe la formación del complejo de ataque a la membrana.
Curiosamente, la deficiencia de inhibidor de C1 causa una enfermedad que se llama angioedema hereditario. ¿Sí? Pregunta de examen. ¿El MAC también afecta a Neisseria en general o solo gonorrea? Porque puede también afectar a meningitis o solo... Sí, en general. Era un ejemplo nomás, pero sí. Cualquier bacteria que sea de pared delgada. Pero ese era un ejemplo solamente. Y si se fijan, aquí podemos ver, es microscopía electrónica y aquí se puede ver el complejo de ataque de la membrana. Es literalmente un tubo que está atravesando la pared de la bacteria. Aquí se ve también no es microscopía electrónica, se me olvidó, es como un tipo de resonancia que se hace, muy especial. Pero ahí se ve el tubito, ¿no? Muy parecido a esto. Para que no se les olvide el complejo de ataque de membrana. Bueno, este es un resumen de cosas que pueden ocurrir en la inflamación aguda. Si tenemos vasodilatación, ¿cuáles son los principales mediadores? Histamina, prostaglandinas. Si hay aumento de la permeabilidad vascular, hay varios factores que pueden favorecerla: histamina, serotonina, C3A, C5A, linfotrinos, quimiotaxis, reclutamiento y activación leucocitaria. Ahí está. Este es el resumen. Prácticamente, si se aprende todo lo demás, ya, esto ya se lo saben. Fiebre, principalmente interleucina 1. Dolor, prostaglandinas. Es por eso que se dan medicamentos que inhiben la formación de prostaglandinas, o sea, inhibidores de ciclo oxigenasa para los pacientes que tienen dolor también. Y daño tisular, pues principalmente por radicales o especies reactivas de oxígeno y enzimas lisosomadas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, ¿qué patrones podemos ver? Esto ya es hablando del microscopio y macroscópicamente también. ¿Qué patrones podemos ver? Tres principales. Podemos tener una inflamación serosa, una inflamación fibrinosa y una inflamación supurativa. Cuando hablamos de inflamación serosa, generalmente lo que está ocurriendo es que hay un aumento importante de la permeabilidad vascular, pero no hay tanto reclutamiento de células inflamatorias. Entonces tenemos un edema muy importante, pero la cantidad de células que tenemos va a estar muy baja. ¿Sí? Lo podemos ver en cavidades generalmente. La inflamación serosa, por ejemplo, bueno, la inflamación fibrinosa, este es resultado también del aumento de la permeabilidad vascular, pero la diferencia con la serosa es que sale fibrinógeno y ese fibrinógeno se va a transformar en fibrina una vez fuera del vaso sanguíneo. La podemos ver en muchas enfermedades que causan derrames de tipo seroso, pero si es muy excesiva la salida del fibrinógeno, entonces ya luego se llama inflamación fibrinosa. No está asociado realmente a una enfermedad en específico. Por ejemplo, podemos tener un derrame pleural muy intenso y que haya salida de fibrinógeno y entonces vamos a tener una inflamación fibrinosa. Este es un paciente con un derrame pericárdico, obviamente ya murió. Y entonces el corazón se ve con la clásica imagen de la fibrina. Esta es fibrina que está allí depositada. ¿Sí? Dicen que es la imagen clásica de pan con mantequilla. ¿Sí parece? Para que no se les olvide cuando coman su pan. Parece. ¿Cuál es el problema de la inflamación fibrinosa? La fibrina estimula a los fibroblastos para que después depositen colágeno, entonces induce la formación de cicatrices. Digamos que este paciente tuvo un derrame pericárdico, pero no murió y no le hicimos la autopsia. Toda la fibrina que está ahí en el pericardio, bueno, en el espacio pericárdico, posteriormente va a inducir la formación de una cicatriz. Y acuérdense que ahí hay líquido que normalmente hace que el corazón se pueda contraer. Bueno, si se fibrosa esa zona, el corazón ya no se va a poder contraer y va a tener problemas. Lo mismo si ocurre en los pulmones, ya no se van a poder expandir el pulmón. Y hablamos de, bueno, esta es una imagen microscópica, esta es la fibrina. ¿Sí? Está bien padre porque es un polímero realmente. Es como una molécula que una vez que está fuera del contenedor donde debe de estar, se vuelve sólido. ¿Sí? Es como, no sé si han visto esos pegamentos epóxicos que vienen en dos diferentes frasquitos, pero si ustedes lo juntan, se hace duro.
¿no? Cosas así, sí. Bueno, el fibrinógeno funciona igual. Generalmente está dentro de un ambiente que es el vaso sanguíneo, pero una vez que sale está expuesto a una carga negativa y se activa y se solidifica. ¿Sí? Bueno, ese es fibrinógeno. La inflamación supurativa es una acumulación de grandes cantidades de exudado purulento, caracterizado principalmente por neutrófilos. ¿Sí? Nosotros vemos así. En el caso de las agudas también, ¿no? ¿Eh? En el caso de inflamaciones agudas. Sí, eso es inflamación aguda. No sé, se astillaron, por ejemplo, un paciente se astilló y se le hace un absceso. Si ustedes vieron en el microscopio ese absceso, es principalmente neutrófilos y células muertas. Es lo que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener una inflamación supurada, una apendicitis, donde ya hay demasiados neutrófilos, yo le llamaría una apendicitis ya supurada. ¿Sí? Otro problema que podemos tener es la formación de úlceras. ¿Qué más? Erosiones también. Una cosa importante es saber la diferencia. De hecho, esto lo van a ver en técnicas quirúrgicas probablemente. Diferencia entre úlcera y erosión. ¿Alguien tiene alguna idea? La úlcera llega hasta las zonas. La úlcera llega a la submucosa. Ajá. ¿Ya lo vieron? No, pues, Ok. Qué bueno que son observadores. Muy bien, tenemos el epitelio. La erosión generalmente afecta el epitelio y nada más. Entonces, si tenemos pérdida del epitelio pero están las demás capas, es una erosión. Si ya se atraviesa la membrana basal del epitelio y se va a la submucosa o inclusive se puede ir más profundo hasta el hueso, entonces ya estamos hablando de una úlcera. ¿Sí? Podemos tener úlceras entonces en tejidos que están cubiertos de epitelio. Piel, por ejemplo, podemos tener una erosión de la piel, una úlcera de la piel. En el estómago podemos tener erosión o úlcera, en el cervix, en cualquier otro lugar que tenga epitelio. ¿Esta qué creen que es la imagen B? ¿Una úlcera o una erosión? úlcera. Erosión. Sí, lo podríamos decir. Sí, porque es una pérdida del epitelio. ¿Entonces qué es? ¿Qué es úlcera? Esa es una úlcera. ¿Esa úlcera? No, el título no. Otra diferencia entre una úlcera y una erosión es qué va a pasar después de que se hayan formado. Regresar. La erosión, una vez que se quita lo que le está causando, no va a cicatrizar, se va a repitelizar normalmente y no va a dejar cicatriz. Y la úlcera va a dejar cicatriz. En este daño se va a empezar a depositar colágeno aquí, tal vez se cubra otra vez de epitelio, pero aquí va a quedar colágeno, entonces va a quedar la cicatriz. ¿Perdón? Depende de qué tan grande sea, ¿no? Porque si no, no se cubre todo. No, O sea, te queda así. úlcera va a dejar cicatriz, sí o sí, porque se va a depositar colágeno allí y ya no va a estar la estructura normal. Depende, si es muy grande, pues va a dejar una cicatriz muy fea. Si es muy chiquito, pues va a dejar una cicatriz que casi no se nota. Esa sería una diferencia. Pero va a dejar cicatriz a final de cuentas, porque ya hubo daño más abajo. Curiosamente, una vez que ocurre esto, se van a estimular fibroblastos para que parchen esta zona. Los mismos tejidos de aquí van a intentar reparar lo más posible, pero por ejemplo, el músculo que está aquí no va a lograr ya tapar todo por completo, entonces va a quedar un poquito defectuoso. Pero el epitelio y la mucosa sí es capaz de recubrir todo. Entonces queda allí una zona fibrosita que si la tocamos vas a decir, aquí hay una cicatriz, es cierto. ¿Sí? Es algo muy parecido a lo que pasa en la piel. Queda como un poquito, ¿no? No necesariamente. Puede O quedar. sea, no un. O sea, de desliz. Va a quedar un defecto, no necesariamente un hoyito. Luego vamos a hablar de tipos de cicatrices, tal vez, si el doctor Merino no se los enseña antes. Que ya vi que está dando mi clase. No, pero nos dicen, lo van a ver con el doctor Murcacho. Y yo lo van a ver. Así nos dicen. Muy bien, les voy a empezar a enseñar a suturar.
Desenlaces que vamos a tener en un paciente que tuvo inflamación aguda. Tenemos varios desenlaces que puede tener. Uno de ellos es que tuvo la lesión, una infección, lo que sea. Se contuvo esa infección y el paciente se resuelve y se cura. ¿Sí? El tejido queda como normal, aunque no pasó nada. ¿Okay? Otro problema que puede haber es que la respuesta inflamatoria haya tenido que ser intensa, pues necesariamente se formó un absceso y entonces una vez que se cura, como hubo destrucción del tejido, va a cicatrizar. ¿Sí? Y vas a ver cierto grado de fibrosis y eso por consecuencia va a causar cierto grado de pérdida de la función, dependiendo de la intensidad de la fibrosis que se forma. Lo otro es que el paciente puede tener la infección o lo que le está causando la inflamación y esta se vuelva una inflamación crónica. ¿Sí? O sea, ya no hubo resolución, sino que esto ya duró bastante tiempo y ya es una inflamación de tipo crónico. ¿Cuál es el problema con la inflamación crónica? Que hay destrucción constante de los tejidos que están ahí y a final de cuentas vamos a terminar también con una fibrosis o una pérdida de la función la mayoría de las veces. ¿Ok? Perdón. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Comienza desde ya. Y luego, No, también puede empezar de aquí. Ahorita vamos a ver que hay algunos procesos que no empiezan como inflamación aguda, sino que es inflamación crónica. Bueno, esos son los 4 desenlaces que podemos tener. Vamos a dar un break entonces. Apenas vamos a la mitad de las llaves.